y así poder predicar la palabra del Señor. Ya me sentí agradecido de parte del Señor con la bendición de poder llegar hasta allá a predicar la palabra del Señor. Y bueno, cuando recibí la invitación para poder aquí, entonces dije, más agradecido, ¿no es cierto? El Señor siempre es bueno, porque siempre es bueno poder ver a los hermanos, poder ver a aquellos que están sirviéndole en las diferentes ciudades del país, cumpliendo así los propósitos del Señor, que su palabra pueda expandirse, que pueda llegar, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, que ha sido el plan del Señor a través de nosotros, predicar el Evangelio, que su palabra pueda seguir expandiéndose. Yo pensaba mientras compartía el pastor Samuel, en los años que han pasado, en lo personal, en 1986 conocí a Cristo como Salvador, hace harto rato, ¿no es cierto?, fue aquello, y pensaba en el hecho de que el Señor ha permitido que su palabra pueda ir creciendo, expandiéndose por diferentes lugares del país, permitiendo que la palabra siga corriendo, ¿no es cierto? En la iglesia también sé que está trabajando en misiones, llevando el Evangelio a otros lugares, y así, ¿no es cierto? Seguramente en la gracia del Señor se van a constituir nuevas iglesias, y esas nuevas iglesias también seguramente van a seguir expandiendo el Evangelio, si el Señor no viene antes, por supuesto, y de esta manera cumplir los propósitos del Señor. Es un gozo, de verdad, hermano, en el Señor el poder estar aquí, el poder verle. Gracias al pastor Samuel por la invitación, pudimos compartir, como decía ya en Arica, poder disfrutar, ¿no es cierto?, del compañerismo como consiervos, el poder conocernos un poco más, el estar en su casa, poder compartir con ellos, ¿no es cierto?, como familia, ha sido una grata bendición también en lo personal, y el deseo, por supuesto, siempre es que el Señor pueda también edificar su vida. Lo que quisiera compartir en esta noche, yo le pido que si me ve que me agacho un poco, le voy a explicar. Esta mañana llegué, saludé al pastor, compartí un ratito en su casa, y se me cayeron los lentes. Yo uso lentes, ¿ya? Pero no se preocupe, yo puedo leer sin lentes, ¿ya? Pero si por alguna razón, ¿no es cierto?, usted ve que me acerco mucho, es porque quiero ver un poquito más. Así que no se asuste, no piense, ¿no es cierto?, nada, es solamente por eso, ¿ya? Así que espero en verdad que el Señor le pueda edificar, ¿no es cierto?, a través de lo que vamos a compartir de su palabra. Amén. Voy a invitarle a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, precisamente. Mire, vamos a hablar justamente del primer libro de Samuel, ¿ah? Capítulo número 2 y el verso número 18 del primer libro de Samuel. Quisiera invitarle a poder leer el primer libro de Samuel, capítulo número 2 y el verso número 18. Dice así la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y el verso número 18. Dice la palabra del Señor: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo le agradezco, Señor, esta tarde. Qué bendición es poder estar aquí en Iglesia Bautista Trinidad, el poder ver a los hermanos, el poder, Señor, en primer lugar venir a su presencia. Estamos felices en este lugar porque su palabra promete que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted está en medio de ellos. Por eso sabemos que usted está en medio de nosotros en esta noche. Señor, en aquella confianza es que vamos en oración para pedir su gracia y su dirección. Señor, quisiera en esta noche que su palabra pudiera hablar a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, guíenos. Muéstrenos su voluntad, Señor, lo que usted espera de nosotros. Requerimos de su Espíritu para que nos guíe, Señor, nos muestre aquello que es necesario en medio de nuestros corazones. Señor, ayúdenos a estar atentos a su palabra. Señor, que al ir a casa podamos ir considerando que usted ha hablado a nuestras vidas. Señor, bendiga esta iglesia. Siga usando, por favor, Señor, a este lugar como una luz en medio de este sector. Señor, que sea una luz para llevar su evangelio. Señor, bendiga grandemente al pastor Samuel, bendiga la obra que él está realizando. Dele de su gracia cada día, Señor, para llevar esta grey. Yo sé, Señor, que usted le ha escogido para estar en este lugar con un propósito, y, Señor, usted pueda cumplirlo en su voluntad. Ayúdele, guíele cada día, Señor, para poder servirle junto con esta preciosa congregación. Oramos en nombre de Jesús. Amén. 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 El versículo que acabamos de leer nos habla de Samuel como un muchacho.
Cuando uno piensa en realidad en lo que llegó a ser este gran profeta de Dios, uno se imagina las grandes cosas, los mensajes que entregó tanto al rey Saúl como también, ¿no es cierto?, aquellas cosas que hizo por el pueblo en el momento en que tuvo que juzgar al pueblo. También tuvo que dirigirles, ayudarles, ser aquel mensajero de parte de Dios para los propósitos del Señor para este pueblo que estaba viviendo momentos en que también se había apartado de Dios. Pero cuando uno lee este versículo, uno ve más bien a un muchacho. El versículo dice que más bien era un joven Samuel, alguien que no parecía ser tan importante, alguien que no parecía llegar a ser un profeta, porque solamente era un joven. Él no era todavía aquella persona que llegó a cumplir estas grandes cosas, pero era aquel que iba a llegar a hacerlo. Era aquel que un día iba a llegar a ser un gran profeta de parte del Señor, aquel que iba a cumplir los propósitos del Señor en su pueblo. Aquí en Primera de Samuel capítulo 2, mire el verso número 11. La palabra de Dios dice aquí: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Note que este versículo nos dice que en ese particular no solamente era un joven, dice que era un niño. ¿Ah? Allá nos habla de un joven, aquí nos habla de un niño. Ahora, el versículo dice que este niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Escuche por favor, mire, este niño ministraba delante del sacerdote Elí. Quisiera partir mi sermón o enseñanza en esta noche diciendo que servir a Dios no es un tema de edad. Cuando hablamos de servir a Dios, esto no tiene nada que ver con la edad. Esto tiene que ver, en primer lugar, con el corazón. No tiene que ver con la edad. A veces tenemos algunas ideas un poco extrañas acerca de esto. Más bien, entendemos aquí que Samuel servía al Señor en base, por supuesto, a lo que sus fuerzas le permitían. Pero ciertamente servía. Es decir, era un niño, había cosas que como niño, por supuesto, no podía hacer porque era un niño. Así como hay personas mayores que, por supuesto, hay cosas que tal vez por su edad o por sus fuerzas ya no pueden hacer. Pero pueden servir. Pero pueden servir. Podemos servir a Dios. No es un tema de edad. No es un tema en realidad de que es muy pequeño o que ya estoy muy mayor, que ya no puedo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con corazón y con disposición. Mire un ejemplo. Lucas capítulo 12 y el verso número 41. En el Evangelio de Lucas capítulo 12 y el verso número 41. Dice lo siguiente aquí la palabra de Dios. Lucas 12 y el verso número... dice aquí la palabra del Señor. Perdón, Lucas 2. Lo siento, me equivoqué al citarlo. Están fallando los lentes. No, está bien. Lucas 2, versículo 41. Versículo 41. Dice lo siguiente aquí. Lucas 2, 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo era llevado cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
El Señor Jesucristo era llevado cada año hasta este lugar para conmemorar el sacrificio de la sangre del Cordero. Recuerda aquello que aconteció allí en Egipto cuando se sacrificó este Cordero. Debían marcar los dinteles de cada una de las casas para ser librados del juicio de Dios que vendría a través de este ángel que quitaría la vida a los primogénitos. Aquella sangre del Cordero que representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz era lo que sus padres llevaban cada año a nuestro Señor a poder celebrar la Pascua allá en Jerusalén. Ahora, es interesante considerar el hecho de que ellos, el pueblo de Israel, vivió esta situación, la recordaba como algo muy importante. Era en el momento en que recordaban que el Señor les había libertado desde la esclavitud para traerles a una nueva vida, que es lo que Jesús haría luego al ir a sacrificar su vida en la cruz. En la fiesta de la Pascua ellos también comían hierbas amargas. Estas hierbas amargas representaban precisamente la amargura de la esclavitud y el dolor en Egipto. El pan sin levadura simboliza también la pureza y el perdón del pecado. ¿Por qué mencionar esto? Solo para recordarle que nuestro Señor celebró la Pascua cada año. No solamente lo hizo con sus discípulos, sino que lo hizo desde niño porque sus padres se preocuparon cada año de llevarlo a esta ceremonia tan importante. Los padres del Señor no fueron solos a tan solemne festividad. No iban solos. Llevaron al Señor Jesús consigo en cada ocasión. Le llevaron para que Él pudiera comprender desde pequeño cuán importante era eso para sus padres. Cuán importante debe ser el que podamos guiar a nuestros hijos a crecer alrededor del servicio de Dios. Necesitamos que nuestros hijos crezcan alrededor del servicio al Señor. Usted y yo necesitamos ver que nuestros hijos nos vean servir. Su hijo, su hija, tienen que verle fiel a Dios. Tienen que verle sirviendo al Señor, trabajando para su obra. Eso es muy importante. Los padres del Señor Jesús, los padres terrenales, sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero aquellos padres que tuvieron la responsabilidad de guiarles en esta vida, ellos cada año subían con Él a esta fiesta para celebrar la Pascua. Esto me hace pensar un poco en lo que pasó también con Samuel. La Biblia dice en 1 Samuel 1:21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mire lo que dice el texto allí, ¿no es cierto? Nos dice que Elcana, el papá de Samuel, el esposo de Ana, dice que él subía cada vez que era necesario para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto, pero no subía solo, subía también con toda su familia. Aunque Elcana era el sacerdote, aunque él era el que debía servir como sacerdote, no servía solo, sino que Elcana subía junto a toda su familia. Lo mismo que vemos en el caso de Jesús. Los padres llevando a Jesús al templo a servir a Dios, al templo a expresar adoración, porque para estos padres era importante que sus hijos supieran precisamente cuán importante es Dios para ellos. Nuestros hijos deben saber cuán importante es Dios para nosotros. Cuán importante es para usted y para mí el Señor, su obra, su iglesia, en la oportunidad de servirle, de trabajar para Él, de llevar su palabra a otras personas, de vivir como hijos de Dios la piedad en el hogar y en todo lugar donde estemos, en el trabajo, en el colegio, en todo lugar, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esto parte del hogar, de nosotros como padres. Y aquí nosotros, ¿no es cierto?, en el versículo que leemos en el libro de Lucas capítulo 2, vemos precisamente entonces, haciendo bien a los padres, llevando al Señor Jesús a la fiesta. Escúchenme, usted hace bien en traer a sus hijos a la casa de Dios. No solamente hace bien, es necesario
que usted traiga a sus hijos a la casa de Dios. Pero no solamente eso, es necesario que ellos nos vean servir a Dios. Recuerdo a un pastor, me marcó mucho en una ocasión la frase que él mencionaba porque no lo viví, y porque no lo viví es que me marcó en realidad. David Riggs es un evangelista, él tiene algunos problemas, él tiene parálisis cerebral, le cuesta un poco hablar a él, pero Dios le usa en gran manera, es un evangelista. Muchas personas han llegado a Cristo por los mensajes de él. Pero en una ocasión él mencionaba el hecho, él decía, yo tuve un papá que me llevó a la iglesia 9 meses antes de nacer, decía él. Pero él decía esto, decía, yo doy gracias a Dios porque tuve un papá que no me mandaba a la iglesia. Tuve un papá que me llevaba a la iglesia. Hay una diferencia. Hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Entre aquel papá que lleva al hijo a la iglesia y el papá que lo manda a la iglesia. A veces papá dice, hijo, anda a la iglesia. Pero papá, hoy día tengo prueba, o mañana tengo prueba, me voy a quedar a estudiar. Y el papá dice, no, anda a la iglesia, hijo, porque la iglesia es importante. Ya, papá, entonces voy a ir a la iglesia. Pero papá, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? Es que hoy día justo juega mi equipo favorito. Ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? Una contradicción. Hay algunos aquí, ¿no es cierto? Que, bueno, los varones tenemos nuestros equipos favoritos cada uno, ¿no es cierto? Pero yo le pregunto, el Señor es más importante, ¿no es cierto?, que nuestro equipo favorito. Pero eso lo reflejamos en cosas como esa. Oiga, hay gente que se queda... Yo pensaba en esto, pensaba en esto de cuando Chile jugó el Mundial hace un tiempo atrás. Chile le estaba yendo bien, y yo decía, le va bien. ¿Y qué pasa si Chile llega a la final del Mundial? Ya esta vez no vamos a poder, ¿no es cierto? Lo siento, pero esa vez estábamos bien ahí en Brasil cuando estábamos en Brasil. Y yo decía, vamos a llegar. ¿Y qué pasa si llega a la final del Mundial? Oiga, ¿sabes que la final del Mundial es un día domingo? Y a la hora del culto. Qué complicado, ¿no? Uno dice, no, pero es que Chile llega una vez sería la primera vez en la historia que llegue. El Señor va a entender. ¿Qué va a entender? ¿Qué tendría que entender? Que para mí es más importante Alexis Sánchez que el Señor. Que Vidal o Bravo, o el que usted quiera. Es interesante cuando uno ve esto y lo lleva a la práctica. Porque nuestros hijos, ahora, ¿qué estoy tratando de mostrar con esto? O tratando de decirle que lo que yo le enseño a mi hijo es lo que él va a repetir después. Que si me ve a mí involucrado, interesado, entonces él va a involucrarse y le va a interesar. Que si ve que yo solamente lo mando a la iglesia, pero yo no voy con él a la iglesia, por cualquier razón, escúcheme, por cualquier razón, ya sea porque en realidad, ¿no es cierto?, me quedé en la casa, porque, bueno, tenía trabajo para mañana, cualquiera sea la razón, o porque me tomé un pitutito para ganarme unos pesitos extra justo a la hora del culto, mi hijo ve esas cosas y se da cuenta en realidad qué cosas son importantes para mí y qué cosas no son tan importantes. Para nosotros lo más importante debe ser servir al Señor. Para usted y para mí no debe haber nada más importante. El principal mandamiento dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No debería haber nada más importante que servir a Dios. Nada más importante que servir a Dios. Y esto parte por el hogar y esto parte por los padres. Veo un lindo ejemplo de los padres de Jesús. Veo un lindo ejemplo en los padres de este muchacho llamado Samuel. Porque ellos le enseñaron a Samuel a amar a Dios. Claro, miramos a Jesús y decimos, sí, pero no le enseñaron a Jesús a amar a Dios. Los padres hicieron aquello que era su responsabilidad. Le llevaron. Sabían de parte del Señor que él sería un gran hombre de Dios. Por eso también se preocuparon de llevarle, ¿no es cierto?, a aquello. Tal vez no entendían en ese instante que era el Salvador. O más bien no entendían la forma, tal vez como Dios lo haría. Pero sí sabemos que María, la Madre del Señor, ¿no es cierto?, estuvo ahí en el aposento alto y que sirvió a quien fue su Señor. Quien fue su Señor y su Salvador. Lo que la Biblia nos invita a considerar también a través de esto entonces es la importancia de que usted y yo podamos servir, involucrarnos para de esa manera comenzar una labor en casa que lleve a los hijos
a poder servir a Dios. Mire aquí en Lucas 12, el verso 43, dice la Biblia: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Los padres del Señor Jesucristo no se habían dado cuenta en realidad que Él se había quedado en Jerusalén. Tal vez usted dirá: oiga, los papás, ¿qué clase de papás son esos? ¿Cómo no se van a dar cuenta que su hijo se quedó allá, al otro lado? Bueno, para los que alguna vez se nos ha extraviado el hijo, en realidad miramos esto y podemos pensar que le puede pasar a cualquiera. Ahora, hay que considerar, yo quiero aclarar que aquí era una caravana. De hecho, la escritura menciona eso, ¿eh? Aclaro eso primero, porque uno dirá: no, pero es que no creo que sea tan simple. Es que era una cantidad enorme de personas que volvían hacia, en este caso, el norte, desde Jerusalén, ya sea a Belén, ¿no es cierto?, en este caso a Nazaret, ¿no es cierto?, para poder así estar en ese lugar. Dice por eso el versículo que pensando que estaba entre la compañía. Escúcheme, la palabra compañía ahí no es compañeros, era una caravana enorme de personas. Todos los parientes, los familiares, la gente que venía desde esa ciudad, era un grupo enorme de personas que iba con ellos, aclarando aquello, ¿no es cierto?, para ver el contexto en el cual ellos no encuentran allí al Señor Jesús. Al principio entonces creyeron que Jesús estaba entre los niños, allí tal vez entre la compañía, ¿no es cierto?, de los que venían. Dijeron: bueno, si Jesús es niño, vamos a ir a buscarle entre los niños, porque el niño tiene que estar con los niños. Luego, ¿no es cierto?, al no encontrarle allí, entonces empezaron a buscarle también con los parientes. Bueno, si no está con sus niños, con sus amigos, tiene que estar entonces con los parientes y los conocidos. Eso dice, ¿no es cierto?, el verso 44. Entre parientes, entre los conocidos. Pero al reflexionar entienden que tienen que volver entonces a Jerusalén. Y al final lo hallaron, y lo hallaron en el templo. Es que lo que ellos pensaron es lo mismo que muchas personas piensan. Escúcheme, es lo mismo que muchos creyentes piensan también. Y es que nuestros hijos deben estar entre los demás niños, entre los demás jóvenes, haciendo cosas de jóvenes, haciendo cosas de niños, o compartiendo y fortaleciendo la parentela y los conocidos. Y eso es un problema. Ellos pensaron, José y María pensaron lo que muchas personas piensan. Vemos a veces a nuestros hijos y decimos: pero son muy chicos para servir. Además pensamos: bueno, pero es tan pequeño, deje que crezcan, deje que se equivoquen, deje que cometan errores, deje que hagan, ¿no es cierto?, lo que corresponde a un joven a su edad. Ya vendrá un momento cuando sea más responsable y tome sus decisiones. Sí, así piensa una persona comúnmente. El problema es que el Señor no estaba en ninguna de esas cosas. El Señor Jesucristo estaba en la presencia del Padre sirviendo. En la presencia del Padre sirviendo. Y esto fue un mensaje para los padres. Escúcheme, fue un mensaje de Jesús para sus propios padres. De lo que realmente debería ser lo importante. Lo que debería ser importante para nosotros. ¿Sabe? Muchas veces en nuestros corazones nos preocupa mucho en nuestros hijos el poder darle un bienestar económico, el que ellos puedan tener un bienestar, que puedan vestir ropa de una buena marca. Nos preocupa mucho que estén en un buen colegio. Nos preocupa mucho también, ¿no es cierto?, que de esta manera puedan vivir en un buen barrio donde puedan desarrollarse de buena manera. Pero escúcheme, lo más importante para nuestros hijos es lo espiritual. Lo más importante para nuestros hijos es fortalecerle espiritualmente. La vida del hombre, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 12:15, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso no es la razón de vivir. No es el propósito principal de la vida. No estoy diciendo que uno no necesite estas cosas, pero aún el Señor dijo que si realmente las queremos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Entonces lo que nos muestra el versículo es algo importante para usted y para mí, que es mucho mejor que nuestros hijos estén en la presencia del Señor. ¿Sabe? Es un problema a veces cuando, por ejemplo, a la hora del culto, el muchacho toma alguna clase. Pero, ¿por qué tiene que ser a la hora del culto? ¿Por qué tiene que ser a la... Yo sé, a veces en la universidad, entiendo. Y yo creo que el Señor también, ¿no es cierto? Hay cosas que son que no se pueden manejar, porque no son de... No se puede, aunque yo creo en verdad que con oración Dios puede hacer grandes cosas, no tengo duda. Pero a veces, ¿sabe? Nos tomamos licencias con nuestros hijos. Papá, tengo una prueba importante mañana. Quédate estudiando nomás, hijo. Sí. Yo creo que Dios va a entender porque esa prueba que tú tienes es importante. Pero era más importante que servir al Señor. Esa prueba es más importante que servir a Dios. Oiga, no, pero es que la prueba es coeficiente 5. Pero ¿y eso es más importante que servir al Señor? Hijo, tienes que ir al desfile el domingo porque tú sabes que el colegio está de aniversario y además ya te dijeron ya que si tú no vas es coeficiente 3. Si tú vas te van a sacar 3,7 y eso te va a aumentar tu promedio, hijo. Como tú eres cuatrero, entonces con eso, mira, te va a subir. Pero ¿y el domingo qué tiene que ir a hacer un desfile? En vez de estar en la casa de Dios. ¿Sabe? Aquí había un mensaje para los padres y un mensaje para nosotros. Para Jesús había algo importante y era estar en los negocios de su Padre. Lo importante para usted y para mí es estar en los negocios de nuestro Padre. Y es enseñarle a nuestros hijos que los negocios de nuestro Padre son importantes. Son importantes. ¿Sabe? Recuerdo algo que nos pasó hace unos años. Fui a hablar con un profesor en el colegio. Mi hijo tenía que hacer un baile, porque era parte de lo que hace todos los años algunos colegios, un asunto, ¿no es cierto?, de folclórico. Fui a conversar con el profesor, en este caso de educación física, y le expliqué, le dije, ¿sabe qué? Yo vengo a hablar con ustedes porque necesito que usted le dé una alternativa a mi hijo porque mi hijo no va a bailar. Entonces vino y me dijo, oiga, yo quiero, lo siento, pero me parecía bastante absurdo ver a mi hijo bailando pascuense, era un asunto bastante complicado. Fui y le dije ¿no es cierto?, al profesor de educación física. El profesor de educación física me dijo, ¿sabe qué? Mire, no se puede. Si su hijo no baila, su hijo va a tener que sacarse un rojo y son, como esto es importante, son 3 rojos. O sea, se va a sacar 3, 1. Así que prácticamente va a reprobar el ramo. Yo miraba y decía, no va a reprobar el ramo. Pero sí le va a bajar bastante. Entonces le expliqué al profesor, le dije, mire, le vuelvo a apelar para que lo pueda reconsiderar. Porque mi hijo no va a bailar, eso es definitivo. Yo soy su papá, por eso vengo a hablar con usted. Mi hijo no va a bailar. Me dijo, bueno, si su hijo no va a bailar, entonces, ¿no es cierto?, no hay alternativa. Entonces le dije, ok, profesor, no hay problema. Sáquele entonces un rojo a mi hijo porque mi hijo no va a bailar. Ahora uno dirá, ¿pero qué? Si es un bailecito, un ratito. Un ratito el muchacho mostrando su dorso desnudo, mal vestido. ¿Eso glorifica a Dios? ¿Sabe? La Biblia dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Eso glorifica a Dios? ¿No? Pero es un 7 coeficiente 3. Bueno. Dios es bueno. El profesor después me dijo, ¿sabe qué? Está bien. Hágame entonces un informe. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero escúcheme, ¿sabe? Que es importante en realidad que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor que Dios es importante para nosotros. Que Dios es importante para nosotros. Que no estemos cediendo convicciones por un 7, por una nota, por un beneficio. Porque escúcheme, nuestros hijos van a darse cuenta que para nosotros ese 7 era más importante que Dios. Que esa buena nota era más importante que Dios. Que hay cosas que a veces cedemos sin darnos cuenta porque creemos que son importantes y dejamos de ver a Dios como lo más importante de nuestras vidas. El Señor debe ser lo más importante y enseñarle también a nuestros hijos que Dios sea lo más importante. Como dice Eclesiastés capítulo 11 y el verso número 9. Dice, alégrate joven en tu juventud
Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Miramos la juventud. A veces los papás miramos la juventud y nos damos licencia. Pero es que muchacho tiene que equivocarse porque cuando uno es joven se equivoca. Yo quiero preguntarle, si alguien pueda pensar así. Si mi hijo se tiene que equivocar para saber que algo es malo, ¿por qué Dios me entregó esto? ¿Para qué Dios me dio esto entonces? Porque si tengo que equivocarme, escúcheme, no tengo que equivocarme. No tengo que equivocarme. Mi hijo no tiene que equivocarse. Como decía en una ocasión una persona, decía, en verdad, alguien discutía y decía, no, pero es que yo necesito comprobar cuando algo está malo. Él aplicaba el versículo, ¿no es cierto?, que dice, comprobando lo que es agradable al Señor, pero una persona lo tomó de una manera equivocada. Le decía, ve, yo tengo que comprobar si algo es bueno o malo. No es lo que dice el versículo. El versículo dice que hay que comprobar lo que es agradable al Señor, no lo que no es agradable al Señor. Entonces esta persona argumentaba y decía, pero es que yo no puedo saber si, por ejemplo, fumar es malo si yo nunca fumo. Pues bueno, la ilustración que usó este varón, le dijo a esta persona, escúchenme, hagamos una cosa. Te voy a llevar allá afuera hay una calle y pasan vehículos, como acá al frente. Entonces, cuando pase uno de esos vehículos, yo quiero pedirte un favor, que tú te agaches y metas la cabeza delante del neumático y luego, ¿no es cierto?, nos cuentes cómo te fue. Esta persona la miró y le dijo, pero eso es absurdo, si yo meto la cabeza debajo del neumático, me van a atropellar y me voy a morir. ¿Y cómo lo sabes si nunca lo has hecho? No necesito experimentar algo para saber que está malo. Mi hijo no necesita tomarse una cerveza para saber que eso está mal. Mi hijo no necesita ir a una fiesta para saber que eso está mal. Lo que mis hijos necesitan es que yo los tenga lo más cerca de Dios. Que yo mismo, con mi propia vida, con mi compromiso, los acerque a Dios. El mensaje del Señor Jesús fue para sus padres diciéndoles que en la casa de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Está diciendo que para nuestros hijos debe ser importante entonces estar en los negocios de nuestro Padre. Que vean a sus padres primero involucrados. Qué triste, mire, Jesús está en el templo y sus padres no. Hay un contraste. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Muchos de nosotros no crecimos en hogares cristianos. Este servidor conoció a Cristo como Salvador a los 12 años. No vengo de un hogar cristiano. Mis padres no son cristianos. Mi madre ya partió de esta vida. Tengo que decir con tristeza que no sé dónde está mi madre. Pero sí sé que si trabajamos como familia en el Señor, voy a ver a mis hijos en la presencia de Dios. Y eso debe ser una razón importante para usted y para mí. Trabajar por esta generación. Trabajar por nuestros hijos. Es un llamado de atención a nuestro corazón. Porque si no están entre nosotros nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no le conozco a usted. Usted está en esta noche aquí, yo no le conozco, pero incluso no le veo muy bien porque me faltan los lentes. Pero escúcheme. Si tal vez sus hijos no están aquí esta noche, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué lugar era más importante que estar aquí? ¿Qué era más importante que estar aquí? Que venir a servir al Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas 12:34, el versículo es chiquitito, pero dice una verdad tremenda. Lucas 12 y el verso 34. Mira lo que dice aquí la Biblia. Dice que en Lucas 12 y el verso 34, la Escritura nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Escúcheme, nuestro tesoro no son nuestros hijos. Nuestro tesoro no es nuestro trabajo. ¿O no debe ser nuestro trabajo? Nuestro tesoro no son nuestros bienes materiales. No es nuestra posesión en esta vida. El más grande tesoro de los hijos de Dios está en los cielos.
los tesoros eternos. El Señor dijo que no debíamos hacer tesoros en la tierra, sino hacer los tesoros en los cielos. Allá la polilla, ¿no es cierto?, no corrompe. El orín, que se refiere al óxido, ¿no es cierto?, que deteriora todas las cosas, no corrompen. Allí estos son tesoros eternos. Pero luego añadió esto: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Lo que sea más importante para usted, ahí usted va a estar. Lo que sea más importante para mí, ahí yo me voy a involucrar. Allí, ¿no es cierto?, voy a trabajar. Ahí me voy a esforzar. La relación de los padres con Jesús se interrumpió en un momento. En un momento y en un instante le perdieron de vista. Le dejaron de ver. Ya no estaba con ellos y ellos ni siquiera se habían dado cuenta que Jesús ya no estaba con ellos. La comunión se perdió. Es una muy buena ilustración, porque nos expresa que hubo un instante en que los padres perdieron de vista al Señor y entonces se pierde la comunión. Y ese fue el momento cuando los padres de Jesús salieron del templo. Cuando los padres de Jesús salieron del templo. Es una buena ilustración, escúcheme, una buena ilustración acerca de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Porque estando en el templo, en la presencia de Dios, estamos llenos de gozo. Cuando está usted y yo en comunión con Dios, estamos llenos de gozo. No estoy hablando simplemente de estas cuatro paredes, tampoco estoy hablando simplemente, ¿no es cierto?, de cuando la congregación se reúne, pues también, por supuesto, la Biblia dice que es allí, ¿no es cierto?, donde el Señor se manifiesta en medio de nosotros y la comunión se hace manifiesta porque el Señor está en medio de nosotros. Pero también cuando salimos y empezamos a caminar nuestras vidas lejos del Señor, en pecado, cuando no hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor, tenemos que volver al lugar donde se perdió la comunión. Y siempre va a ser el mismo, en la presencia del Señor. Cuando perdemos de vista al Señor, perdemos la comunión. Escúcheme, cuando usted y yo perdemos de vista al Señor, perdemos la comunión. Los padres del Señor le perdieron de vista. Tuvieron que volver al lugar donde está la comunión, al templo, a la presencia del Señor. Es importante estas cosas. Mire el Salmo 42. Mire lo que dice el verso número 4. Salmo 42 y el verso 4. La Biblia dice aquí, en el Salmo 42 y el verso número 4, nos dice la palabra del Señor: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Verso número 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Lo que nos muestra en este caso el escritor, ¿no es cierto?, de este salmo precioso, habla acerca del lugar de la comunión. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de mi Dios. Hay gente que cree que uno puede tener comunión con Dios sin congregarse. Está equivocado. No se puede. Porque una cosa es consecuencia de la otra. A aquel que le cuesta congregarse es porque su relación con Dios es compleja. Porque le cuesta ver a Dios como algo importante. Le cuesta ver la obra de Dios como algo importante. Cuando nos cuesta congregarnos es porque hay algo que está siendo en este instante más importante para mí que Dios. Este hombre habla acerca de su relación con Dios. Por eso dice con tristeza que se acuerda cuando él mismo conducía a otros a la casa de Dios. Lo recuerda con tristeza. Está hablando un hombre que se ha apartado en su comunión, que anhela, en este caso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Clama en verdad por el Señor, por ir y presentarse delante de Dios. Necesita volver a la comunión con Dios. Necesita volver a andar en la voluntad de Dios. Necesita su perdón. Necesita su gracia.
necesita su dirección para poder ordenar sus caminos y de esta manera poder estar en paz y llevar su vida en los propósitos del Señor. Qué importante es lo que dice el texto, porque quien vive en comunión con Dios procura llevar a los demás también a la presencia del Señor. Por eso él dice que se acordaba de cuando lleva a la multitud también. Él no solamente quería ir él, quería llevar a la multitud. En algunos hogares tenemos la gracia de Dios y la bendición de Él para poder llevar a los hijos a la iglesia. No es soberbia, sino yo lo digo por la gloria de Dios, en verdad, pero en mi casa nunca se ha preguntado si queremos o no queremos ir a la iglesia. Yo nunca le he preguntado a mi hijo en realidad si quiere ir a la iglesia. Nunca le he preguntado, ¿no? De verdad, nunca le he preguntado. En alguna ocasión, cuando era más pequeño, de repente nos miraba, ¿no es cierto? Vamos ya, hijo, prepárate porque nos vamos a la iglesia. Y se ponía una cara media rara. No, es que quiero ver tele. No, tele no. Vamos a la iglesia. Pero es que era chiquitito. Mira, apaga inmediatamente esa tele. Apagaba la televisión, ¿no es cierto? Vamos a cambiarnos y nos vamos a la iglesia. En la iglesia, ¿no es cierto?, lloraba como cualquier niñito. Ahí, ¿no es cierto?, había que corregirlo para que aprendiera, ¿no es cierto?, a comportarse. A veces, ¿no es cierto?, no, es que no lo traigo a la iglesia porque se porta mal. Por supuesto, y si no lo traigo, ¿qué? ¿Se va a portar bien? Hay que enseñarle, ¿no es cierto?, a que se porte bien. Hay que enseñarle, ahí va a instruirse y va a aprender a portarse bien. Porque si yo amo a Dios, escúcheme, si yo amo a Dios, yo quiero que todo el mundo ame a Dios. ¿No es así? Si yo amo a Dios, yo quisiera que toda la gente llegara a conocer a Dios. Eso es lo que está hablando aquí él. Él dice de que le dolía en el corazón aquello, acordarse de eso. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Pero dice, y la conduje. No dice, me condujeron. Escúcheme, no dice, me condujeron. Dice, yo la conduje a la casa de Dios. Un hombre que ama a Dios va a impulsar a otros a amar a Dios. Quien ama a Dios va a conducir a otros a amar a Dios. Les va a impulsar, les va a conducir para que puedan de esta manera levantar un hogar para Dios, para la gloria de Dios. Qué importante entonces es que nosotros veamos en la comunión con Dios algo importante en nuestras vidas. Como dice el verso número 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando uno ama a Dios, termina el culto, uno comparte con los hermanos y se va a casa pensando, ay, y ahora voy a tener que esperar 3 días para venir a la casa de Dios. ¿No es así? Algunos tal vez, ¿cierto?, están ahí mirando para el lado. Algunos miran, oiga, estaba en la iglesia así, acá no, pero en otro lugar estaba así, y de repente uno está predicando y de repente algunos hermanos están así. Porque hay un relojito atrás. Entonces, no se preocupe, no lo veo, así no tengo idea qué hora es. Pero algunos hacen eso. Ya, porque ahora va a terminar el pastor. Quiero ir a ver las noticias. Ve, por venir al culto me perdí la propaganda electoral. En verdad, qué precioso es cuando uno viene con ganas a ver a Dios. Y cuando uno con ese gozo también puede tener este deseo para otros y puede impulsar a los suyos a poder venir contentos. Escúcheme, si usted no viene contento a la casa de Dios, no espere que sus hijos vengan contentos. Si usted no viene con gozo y alegría a la casa de Dios, no espere que su familia venga también con gozo y con alegría. Porque nuestra familia va a aprender de los padres. Nuestra familia va a aprender de los que están arriba. Mire, volvamos a 1 Samuel 2:18. Mire lo que dice ahí, 1 Samuel 2 y el verso 18. La Biblia dice aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo que leíamos al principio, nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ahí está este joven Samuel, dice que él creció en el templo del Señor, como muchos de los nuestros. Están creciendo en la casa de Dios. Aquellos que tienen la bendición. Escúchenme, es una bendición crecer en un hogar que se ha levantado
para la gloria de Dios. Es una bendición, una bendición. Yo no tuve esa bendición, escúcheme, yo no la tuve. Yo no vengo de un hogar cristiano. Mi esposa no viene tampoco de un hogar cristiano. Pero por la gracia de Dios ahora estamos formando un hogar para la gloria de Dios. Esforzándonos. Como usted seguramente, como los que estamos aquí, tratando de llevar un hogar para el Señor. Pero aquí se marca algo importante. Porque no solo Samuel creció en el templo, como dice este versículo, sino que creció conociendo el servicio en el templo. Y él mismo sirviendo también en el templo. Y para eso, su mamá se preocupó de proveer a él de las herramientas necesarias para que él pueda servir. No, un buen sacerdote necesita un buen efod de lino. Eso es lo que uno ve aquí, ¿no es cierto? No, pues si él va a ser un sacerdote del Señor, necesita, ¿no es cierto?, un buen efod de lino. Necesita, ¿no es cierto?, en este caso, prepararse, tener todo lo que necesita para esto. El versículo nos dice, ¿no es cierto?, que estaba vestido de un efod de lino. Mira el verso 19. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Mamá decía, no, si mi hijo tiene que servir, así que le vamos a hacer, ¿no es cierto? Ella misma le confeccionaba una ropa adecuada para que ella pudiera servir al Señor de la manera correcta. Usted y yo necesitamos entregarle a nuestros hijos las herramientas correctas para que ellos puedan servir. Debemos preocuparnos de eso. Es importante. Mire Deuteronomio 11:20. Deuteronomio 11:20. Mire lo que dice aquí la Biblia. Deuteronomio capítulo 11 y el verso 20. La Biblia nos dice aquí, en Deuteronomio 11, verso número 20, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les habría de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo, para que los cumpláis, si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Lo que el texto, ¿no es cierto?, nos invita a considerar es de que el Señor nos habla de poder escribir estas cosas en los postes de nuestras casas, en nuestras puertas, para que de esta manera sean nuestros días y también los días de nuestros hijos tan numerosos como Dios, ¿no es cierto?, juró en este caso a través de la promesa a su pueblo. Esta promesa de la tierra prometida. Esta promesa de una descendencia para Dios. Hijos para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos de nuestro hogar un hogar para Cristo, si en él proveemos de las herramientas, el poder marcar los dinteles de los postes era algo realmente importante. El poder de marcar aquello tenía que ver con poder mostrar a ellos quién manda en esta casa. ¿Quién manda en esta casa? Ah, el papá, ¿no es cierto? Yo mando en esta casa. No, Cristo manda en esta casa. Cristo manda en esta casa. Ese es el mensaje. De lo que está hablando allí es aquello. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y también en tus puertas. Los postes son los que sostienen la estructura de una casa. De hecho, sin postes, la casa se va a caer. Necesita postes que la sostengan. Los dinteles representan el lugar más importante de una casa. Su acceso. ¿Una puerta está abierta o está cerrada? El padre de familia abre o cierra la puerta. Ahí están los dinteles marcando qué es lo que ingresa, qué es lo que sale de esta casa. Las puertas protegen a los moradores de la casa. Una puerta cerrada protege a todo el que está dentro del hogar. Esto refleja una vida familiar procurando guiar a los nuestros a vivir en la voluntad de Dios. Todos los que son parte del hogar. Vivir en ella
a través de conductas que nos lleven a la piedad y al temor de Dios en el mismo hogar. Que nuestros hijos puedan ver que para nosotros es importante glorificar a Dios. Algunos no tenemos parientes hijos de Dios. Tengo algunos familiares, mis hermanos, de hecho aún mi propio padre todavía no conoce a Cristo como Salvador. Oramos por aquello y le pido sus oraciones también por aquello. Pero sabe, de repente vienen algunas personas a visitarnos a la casa, ¿no es cierto? Nos conocen, saben que somos hijos de Dios. Pero se imagina que viene un familiar, ¿no es cierto? Y toca la puerta y dice, hola primo, qué sé yo, o sobrino, aún el papá de uno, ¿no es cierto? Viene, oye, te venía a ver, te traía unas latitas de cerveza, ¿no es cierto? Disculpe, pero ¿usted sabe que nosotros no tomamos en esta casa? No, si no son para ti, son para mí. Bueno, son para ti. Bueno, ahí está la puerta, ¿no es cierto? Siéntese a tomar su cerveza mientras conversamos. No, escúcheme, mis hijos están mirando. Me están mirando abrirle la puerta a algo que en mi casa no se hace. Que en mi casa no se hace. Ese es un mal ejemplo para ellos. Pero mi papá siempre dijo que eso era malo y nos dice que no debemos hacerlo. Pero el tío entró con su latita de cerveza y el papá no le dijo nada. Entonces no debe ser tan malo. Entonces cuando él crezca y sus amigos estén tomándose una latita de cerveza, él no va a ver ningún problema. Ningún inconveniente en estar con ellos. ¿De quién lo aprendió? De su papá. Qué importante es que nosotros seamos sabios para saber para preocuparnos de lo que ingresa y lo que no ingresa a nuestra casa. Resguardar espiritualmente nuestro hogar. Preocuparnos de que la estructura misma de este hogar, porque ahí cuando habla de esto, sé que uno puede pensar es que el versículo es literal, o sea, marcarlo. No era literal. Escuche, está hablando allí de lo que representan estas cosas. El sostén de una casa son sus columnas. El sostén de una casa son sus columnas. ¿Qué dice la Escritura acerca de la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna, sostiene la verdad. Afirma la verdad. Baluarte, la defiende. La defiende. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que debemos preocuparnos de estas cosas, de proveer de las herramientas correctas para que nuestros hijos sirvan a Dios. Proveer de las herramientas correctas para que de esta manera ellos puedan crecer sirviendo a Dios. Ver buenas conductas en casa. Ver que nosotros somos un buen ejemplo para ellos. Y así proveemos también de buenas herramientas cuando usted le compra una buena Biblia a su hijo y está bien y es correcto. Es necesario. Oiga, a veces invertimos 200, 300 mil pesos para comprarle un PlayStation 4 a nuestros hijos y la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esa Biblia? 15 mil pesos. Mucha plata. Entonces para el niño nomás. Ahí hay un mensaje, lo cierto, pero ahí hay un mensaje. Está diciendo, claro, yo puedo gastar esa plata en un PlayStation, pero no puedo gastar esa plata en una buena Biblia. Para mis hijos, para mi hogar. Debemos, ¿no es cierto?, comprar o confeccionar también ropa, como lo hizo también, ¿no es cierto?, en este caso, la misma Ana, la esposa, ¿no es cierto?, en este caso, el padre de que fuera Samuel, ¿no es cierto?, el Cana. Ella misma le confeccionaba ropa que fuera digna de la labor que su hijo realizaba. Me voy a detener un instante en eso. Porque he escuchado, estas cosas tal vez no pasen acá, en mi iglesia tampoco, no pasan. Sí. En otros lugares pasan, ¿ya? Pero he escuchado cosas como, por ejemplo, de repente me dice, disculpe, así con harta prudencia, ¿por qué su hijo anda vestido así? Y el papá viene y dice, oiga, yo me he encontrado con personas de repente con los pelos parados, se creen Vidal en la iglesia. Los pantalones así medio afeminados. ¿Por qué su hijo anda así? No sé, pastor, él le gustan esas cosas, fue y se compró esos pantalones. Disculpe la pregunta, ¿y quién le dio la plata?
Ahí queda la respuesta. Recuerdo una hermana fue una vez la esposa de un pastor, ¿no? Contaba de que fue una vez a una tienda con su hija que tenía 18 años, ¿no? Y fue, ¿no es cierto?, con su hija, y su hija empezó a mirar ropa. De repente la miró a su mamá, le dijo, ¿este está bien? La mamá la miró y dijo, no está, no muy bueno. Luego fue, miró otro y dijo, sí, está bien. Y había una persona que estaba mirando, le llamó la atención y le miró a esta dama y le dijo, disculpe, su hija le pregunta a usted, le dijo, para poder comprarse ropa. Y ella le dijo, sí. Pero yo la veo, ya es una joven, ¿no sé? No, ella de hecho, para comprarse algo, yo tengo que decirle si está bien o está mal. Esta persona la miró y le dijo, no, mi hija elige lo que le gusta. ¿Y cuántos años tiene su hija? 12 años. Sí, en realidad está hablando de una persona que no conoce a Cristo, una persona del mundo. En el mundo es así. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de lo que nuestros hijos visten. Preocuparnos de lo que le compramos, de lo que compran, de los lugares que frecuentan, del tipo de amistades que tienen. Debemos preocuparnos de estas cosas. Vivimos en una sociedad en que en verdad la influencia mundanal está en todo lugar. Oiga, de verdad hoy en día uno piensa y dice, va a llegar un momento en que no vamos a poder enviar más a nuestros hijos al colegio. Le están metiendo tanta cosa en la cabeza que va a llegar un momento en que ya se va a hacer insostenible. No vamos a poder hacerlo. Al final de cuentas, ¿no es cierto?, de tantos baños que están inventando, después van a inventar un baño para cristianos, porque ya, ¿no es cierto?, baños para este otro. Porque el asunto es tan raro, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este mundo. Pero quieren que nuestros hijos crean que eso es normal. El problema no es ese, el problema es si usted piensa que es normal. Ahí es donde está el problema. Y eso tiene que ver con el tipo de familia y hogar que usted y yo estamos formando en base a la palabra de Dios y la dirección de Dios. Mire Marcos 6:13. Este es un buen ejemplo de lo que el Señor Jesucristo, de lo que la gente hablaba del Señor Jesucristo. Mire por favor el ejemplo. Yo debo reconocer que hace varios años, cuando leí este versículo, que no parece ser tan importante, debo reconocer que me tocó harto el corazón, me quebrantó, de hecho, cuando entendí en parte lo que quería decir. Yo sé que hay mucho más que sacar, no descubrí nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí, personalmente me tocó harto el corazón lo que dice allí. Dice en Marcos, capítulo 6, y el verso número 6, versículo 3, perdón, Marcos 6, versículo 3. Mire, la Biblia dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sabe qué dijeron de Jesús? ¿No es este el carpintero? Algunos en otro evangelio dicen, no es este el hijo del carpintero, pero este no dice el hijo del carpintero, escúcheme, dice el carpintero. El carpintero. Seguramente José tenía un taller, ¿no es cierto? Y como él tenía un taller, Jesús creció identificándose con el martillo, con el serrucho, con la regla, con la escuadra, con el formón. Para Jesús esas cosas eran cosas cotidianas, herramientas que él aprendió a utilizar. Pásale un martillo a un niño y va a dejar la escoba en la casa, ¿no es cierto? La única forma de hacerlo bien es enseñándole a usar el martillo. Bueno, Jesús aprendió a usar el martillo. Jesús aprendió a usar el serrucho. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Su papá? Él le enseñó. ¿Qué es lo que era su papá? ¿Qué fue su hijo? Lo primero que quisiera mencionar acerca de esto es lo siguiente. A veces damos frases equivocadas a nuestros hijos. Hijo, yo quiero que tú estudies porque yo quiero que tú seas más de lo que yo fui. Eso está equivocado. Porque primero lo que está expresando, hermano, es ingratitud con lo que Dios ha hecho de su vida. Porque Dios es bueno.
Y Dios nos tiene en el lugar que quiere que estemos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Uno debe estar agradecido de lo que Dios le ha dado, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Porque de todo aprendemos. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y le tenemos que entregar un mensaje importante a nuestros hijos. Y es que nosotros estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Sabe? Vivimos en una generación en la cual no se están levantando obreros para Cristo. Es una realidad. Uno dirá, sí, lo que pasa es que no se están levantando porque los jóvenes en realidad están con su mente en otro lado. Pero ¿quién les ha impulsado a tener su mente en otro lado? A veces nuestros jóvenes, los papás dicen, hijo, estudia, saca una buena profesión porque yo quiero que tú seas un buen profesional para que ganes harta plata, para que tengas para darte a tu familia. Y si uno le dice, mamá, papá, ¿qué pensaría usted si su hijo fuera un misionero? Ah, no, ¿va a andar pasando hambre? No. ¿Misionero? ¿Predicador? No. ¿Pastor? Menos. ¿Va a andar pasando rabia con la gente? No. El problema a veces somos nosotros. Escúcheme. José sabía quién era Jesús. El ángel le dijo quién era Jesús. El ángel le dijo, ¿recuerda? Quién era Jesús. Pero escúcheme, a pesar de saber que no era su hijo, le amó y le dio lo que él tenía, lo que él sabía. Vivimos en una sociedad, por supuesto, en la cual nosotros pensamos que eso se paga con dinero. Por eso lo mandamos a la universidad, lo mandamos a otro lado para que otro le enseñe lo que nosotros a veces menospreciamos. Y como dice el dicho popular, en casa de herrero, cuchillo palo. ¿No es cierto? Así el papá es carpintero y el hijo no sabe usar un martillo. ¿No es cierto? El papá es gaffiter y su hijo no sabe cambiar la goma de la llave. Y tiene que pagar por algo que uno puede hacer. Si no sabe, yo le enseño, en serio. Es tan fácil cambiarle la goma a la llave y usted se va a economizar harta platita, escúchenme. En serio. Pero el problema somos nosotros, los papás. El problema a veces somos nosotros hacia dónde tenemos enfocadas las cosas. Aquí vemos a una mamá que se preocupó de darle las herramientas. Yo sé que vivimos en una sociedad en la cual, por ejemplo, las damas, y lo digo porque tengo dos damas en mi hogar, ¿no es cierto? Una linda esposa y también una linda hija. Yo amo, en verdad, a mi esposa y a mi hija. Y en verdad es un gran problema porque, ¿no es cierto? Uno va a Almacenes París o qué sé yo, bueno, nada, en general, ¿no es cierto? Cualquier tienda. Y lo que menos hay es ropa pudorosa. Muy raro encontrar algo ahí, ¿no es cierto? En Arica nosotros vamos generalmente, mi esposa va a veces a la ropa americana u otras cosas, porque ahí a veces de los Estados Unidos nos mandan, ¿no es cierto?, algunas cosas que a veces pueden servir. Pero lo que ha aprendido en este tiempo, mi esposa hace eso también, ella le confecciona ella misma algunas prendas a mi hija para que mi hija pueda vestirlas de esta manera. Ella también agradecida las recibe. Yo sé que algunas hijas de repente pueden tener otro corazón, esperamos que no sea así, pero escúcheme, qué importante es que usted y yo proveamos de esas herramientas, porque a veces nos excusamos con eso. No es que mi hija no usa falda porque no puedo encontrar. No, pues si el que quiere puede. Si el que quiere puede. Pero el tema es, ¿qué clase de hogar yo quiero formar? Si realmente eso me importa. Porque si realmente eso me importa, yo voy a dedicar tiempo y voy a buscar porque yo quiero que mis hijos glorifiquen a Dios. Yo les digo, en ese tiempo, el lino no era barato. El lino no era como ahora. Ahora no era, hoy día hay lino sintético, es muy barato. En esa época, tener lino sintético no era barato. Entonces nosotros vemos, en este caso, a esta mujer, ¿no es cierto?, proveyendo a su hijo, de lo que necesitaba. Es importante entonces que usted y yo podamos proveer a nuestros hijos de lo que necesitan, para que de esta manera puedan servir al Señor. Quiero terminar leyendo aquí en 1 Samuel 2:12. Con este versículo voy a terminar. Dice lo siguiente aquí, 1 Samuel 2 y el verso 12. 1 Samuel, capítulo 2 y el verso número 12. Termino citando este versículo que nos habla acerca de los hijos de Elí y nos dice lo siguiente.
La Escritura dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de crecer viendo a su padre servir al Señor, los hijos de Elí nunca fueron enseñados a utilizar las herramientas que debían hacer. Escúchenme, ellos conocían el servicio a Dios. Ellos sabían lo que era llegar al lugar, pararse frente al altar, sabían degollar un animalito, sabían sacarle la piel, sabían cuáles eran las piezas que debían sacrificar y las que no, sabían cómo lavar el animalito, sabían todo. Sabían la ley, todo lo que está ahí. Ellos sabían servir, pero a ellos nunca le enseñaron a temer a Dios. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Si ellos vivieran en este tiempo, seguramente tal vez, mire, les preguntarían en el colegio a estos hijos de Elí, oye, Fines, ¿tú crees en el divorcio? No, el divorcio no. Oye, Fines, ¿tú crees en el aborto? No, el aborto está mal, no, eso es pecado. Tal vez le preguntarían, oye, Fines, ¿tú crees en el matrimonio homosexual? No, eso, ¿cómo se te ocurre? Eso está mal. Seguramente responderían eso, no tengo duda de eso. Tal vez le pueden preguntar a nuestros hijos eso y responderán eso. No, eso está mal, ese asunto no tiene... Oye, Fines, ¿tú crees que el mundo vino por la evolución? No, olvídalo. Dios fue el creador del cielo y la tierra. Seguramente Fines hubiera respondido eso si viviera hoy. ¿Qué estoy tratando de decir? Que eso no le hace más piadoso. Eso no hace piadoso a una persona. Oiga, ¿sabe? Hay personas que viven perdidas y creen estas cosas. Conozco gente perdida que no habla garabato, escúchenme, en serio. Conozco gente que no conoce a Dios y jamás sale una palabrota de sus labios. Conozco gente que no conoce a Dios y ha educado a sus hijos derechito. Pero no, eso no les hace piadoso. No les hace piadoso. Lo único que puede llevar a un hombre, a una mujer a ser piadoso, es el temor de Dios. Es el temor de Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El error de Elí no fue que no les enseñara a servir. A veces uno se pone contento y dice, qué bueno que mi hijo esté sirviendo, qué bueno que mi hijo esté tocando la guitarra, o qué sé yo, qué bueno que mi hijo esté haciendo esto, qué bueno que mi hijo esté llevando invitaciones, ¿no es cierto?, o tratado a la gente, qué bueno. Pero yo le pregunto, ¿cómo está la relación con Dios de su hijo? Porque Elí seguramente hubiera dicho, yo estoy muy feliz porque mis hijos sirven a Dios. Sí, pero ¿y en qué condición? ¿En qué condición? ¿Cuál es su relación con Dios? No, pero ese es un gran problema en realidad cuando vemos de perspectiva solo. No es que lo que importa es que sirvan. Hay gente incluso que piensa esto, dice, bueno, lo importante es que hoy día mis hijos están sirviendo, en algún momento cambiarán. No, escúchenme. No es al revés. No es al revés. No es al revés. Hay gente que dice, hay que animar a los que andan mal para que los animamos, ¿no es cierto? Los vamos a invitar a las actividades que tenemos para que como andan mal, así se animen y anden bien. No funciona así. No, la Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y segundo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, mire, su condición no es buena, ¿no es cierto? Usted no está bien con Dios. Arrepiéntase, vuelva su corazón a Dios. Ah, que usted no me ama. Sí, porque le amo, le tengo que decir la verdad. Que usted no está en lo correcto. Necesita volver su corazón a Dios. Está en pecado, ¿no es cierto? Tiene que volver al Señor. Qué importante entonces que estas cosas podamos vivirlas a diario. Escúchenme, no solo por nosotros, por una razón más importante. Y que debe ser importante. Usted es papá, usted es mamá. Yo amo a mis hijos, escúchenme, yo amo a mis hijos. Pero escúchenme, lo que debe ser el anhelo del corazón de cada uno de nosotros es que la próxima generación glorifique a Dios. Que la próxima generación glorifique a Dios.
¿Sabe? Nos contaba algo muy triste el pastor Harold mientras conversábamos. Nos decía que muchas iglesias en los Estados Unidos hoy día están llenas de ancianos. Llenas de ancianos. Sus hijos no están. Sus nietos tampoco. Solo están quedando los ancianos. Cuando esos ancianos se mueran, partan a la presencia del Señor, porque ellos van a estar felices de estar allá, como usted y yo. Le van a poner un candado a ese templo y se va a terminar todo. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Escúcheme, el plan de Dios y el propósito por el que el Señor le ha salvado es para ver a los niños que están sentados en esta noche y los que no están sentados en esta noche y que son parte de esta congregación, ser la próxima generación que glorifique a Dios. Y esa es una labor suya y de cada uno en particular, como es mi labor, la de mis hijos. Pero eso parte cada uno de nosotros involucrándonos. ¿Quiere que sus hijos sirvan a Dios? Sirva a Dios. ¿Quiere que sus hijos sean fieles a Dios? Sea fiel a Dios. ¿Quiere que lo más importante en la vida de sus hijos sea Dios? Entonces lo más importante en su vida debe ser Dios. Porque eso es lo que ellos ven y es lo que van a repetir. Es lo que ven y lo que van a repetir. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, yo le agradezco, Señor, por su bendición, por poder haber tenido la oportunidad de compartir su palabra, Señor. Y yo le ruego, Señor, que usted ayude a nuestros corazones a poder guardarla, aún en lo personal, Padre. Gracias por cada cosa que nos da, por cada bendición y especialmente la bendición de tener un hogar. De tener un hogar que puede crecer para su gloria. Ayúdenos, Señor, a poder guiar a nuestros hijos de la manera correcta. Ayúdenos, Señor, a aprender del ejemplo de Samuel. Llegó a ser alguien importante, pero no fue de un día para otro. Sus padres le enseñaron a amarle. Sus padres le enseñaron a temerle. Yo le ruego, Señor, que nos ayude a hacer aquello, a hacer bien nuestro trabajo, para que la próxima generación le pueda glorificar. Oramos en nombre de Jesús. Amén.